reducidas por el tamaño de información. Amén. Pero esperamos que todos puedan ver. Y el que no mire, pues oiga. Amén. Oiga lo que el Señor pues tiene para su vida. Quiero usar como texto base o un tema que le he titulado los beneficios que traen las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios traen beneficios? Pues si usted se había olvidado de que las promesas de Dios traen beneficios, esta es una buena noche, es una buena oportunidad para que nuestra fe se active a creer más en Dios, a creer que el Dios que hemos decidido servir es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. O sea que, aunque los hombres han inventado muchos dioses, hermanos, no hay otro como Él. No existe Dios alguno. Él, óigalo bien, de manera que el mismo Dios ha buscado en el espacio, ha buscado a saber en qué rincones del planeta, de la galaxia, ha buscado a ver si hay otro Dios y no lo ha hallado por quien jurar, y ha jurado por Él mismo, porque no existe otro Dios. Amén. Y entre esos puntos quiero analizar juntamente con cada uno de ustedes ese beneficio o ese sacrificio que se llevó a cabo allá en el Éxodo, donde vemos en la palabra que acabamos de leer que Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel una palabra de esperanza y de promesa. Todavía el pueblo no ha sido libertado cuando Dios le habla en el capítulo 6 y le está dando estas palabras que acabamos de leer. El pueblo sigue estando cautivo. Acuérdense que en Éxodo capítulo 12 se celebra la Pascua. La Pascua era aquel cordero sin mancha, sin defecto, que se sacrificaba. En el cordero se exponían los pecados del pueblo y el pueblo era hallado delante del Señor, un pueblo inocente, sin culpa. La sangre de aquel corderito, humilde, manso, sin defecto, representaba, amados hermanos, la sangre de Jesucristo. Y cuando hablamos de la copa del Señor Jesús, Él dijo una palabra poderosa en ella. Jesús dijo y comparó que la copa era su sangre. ¿Cuántos han leído eso? Seguro que lo han leído, porque hay hermanos que no leen y ¿verdad? Y vaya a decir, no, es que el hermano dijo que la copa del Señor era su sangre. Así dice la Biblia. La Biblia, Jesús cuando estaba en el aposento alto celebrando la Pascua, y el cordero, como Él era el cordero ahí, no necesitaba un cordero. Amén. Él era el cordero, sin defecto, sin mancha. Cuando están en la cena, Él toma la copa, Él la levanta en señal de bendición y le dice a los discípulos que esa copa de vino representaba su sangre. Y hay algo poderoso ahí, porque Él les dice, tómenla. Y pasó a uno por uno aquella copa que tenía que ser tomada en una esfera de simbolismo de lo que Cristo iba a hacer por la iglesia, por los discípulos, por la nación de Israel. Amén. Así que vamos a analizar eso. Me disculpo de antemano, amados hermanos, el tiempo, yo no tengo control de ello. Yo soy de los predicadores que si yo digo voy a predicar media hora y me paso la hora, ahí me disculparán, ¿entiende? Yo pienso que usted se debe ir acostumbrando cuando quiere escuchar al hermano Bayro, pues ya sabe el tiempo que a veces pasa. Amén.
Pero no lo hacemos porque queremos, amén. No es porque queremos hacerlo enojar a usted para que se quede más tiempo sentado. Pasaje bíblico que acabamos de leer. Lo miran bien, ¿verdad? Todas las partes que están subrayadas en la parte de abajo son promesas que Dios le dio al pueblo. Son las promesas que Dios le dio, que Dios le está dando a Moisés, que va a hacer con la nación que está esclava en Egipto. El texto dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y la primera promesa le dice: y yo os sacaré. Esa es una promesa. Él le dice: yo los voy a sacar. La segunda promesa que él les da, y los va a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Luego le dice: y os libraré. Esa es otra promesa. Porque una cosa es que los saque del trabajo pesado y no salgan de la esclavitud, sino que se queden ahí. Y él le dice: y os libraré, dando así la segunda promesa. Ahora, Israel, le voy a enseñar un poquito de cultura respecto a lo que cree Israel de este texto y cómo ellos lo aplican en cada ceremonia pascual, en cada fiesta pascual que ellos celebran. Y cómo lo representan cada una de estas promesas que Dios les dio a ellos. La tercera que Dios les dice: y os redimiré. La palabra redimir significa en ese aspecto de una vida de pureza. No solo les dice que los va a sacar, sino que también les promete que los va a liberar. Pero no va a ser cualquier liberación. Esa liberación dice que va a traer como resultado redimir, que los va a purificar. Antes de que salgan de Egipto, Dios va a purificar a su pueblo. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y la promesa número 4 dice: y os tomaré. Os tomaré. Es que esa es una de las promesas más grandes que puede haber, que Dios los tome. Y dice: y los tomaré por mi pueblo, para que sean mi pueblo. Y yo quiero ser vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuántos saben que Jehová es vuestro Dios? Amén. Qué bueno que usted tiene bien claro eso, amados hermanos. Qué bueno, me alegro. Origen cultural. La Pascua judía era una celebración muy importante, y durante la cena se beben 4 copas. Durante la cena judía, los judíos interpretaron ese texto de la Torá de esta manera. Y durante la cena, en esa celebración, ellos beben 4 copas de vino en el pueblo judío. Cada copa simboliza una parte de la liberación de los israelitas en Egipto, en las que seguía una serie de rituales y lecturas y cánticos que hacían en conmemoración de la historia de la salida de Egipto. Las 4 copas de vino para ellos representan las 4 promesas de redención y se toman en momentos específicos durante la celebración de la Pascua. En el pasaje de Lucas capítulo 22, Jesús toma una copa. Pero también en Lucas, en el mismo capítulo 22, Él le da una promesa, que Él dice que no volverá a tomar la otra copa hasta cuando Él venga.
¿Cuántos esperan tomar la copa con el Señor cuando estemos allá en gloria? Amén. Así que, ese es el contexto cultural judío, como ellos interpretaron, como ellos en su culto de Pascua, en su adoración de la Pascua, ellos interpretaron cada promesa de Dios en una copa. Así que cuando la Pascua se celebraba, había un tiempo en que se tomaba la primera copa en el pueblo judío. Creo que hasta la actualidad lo siguen haciendo, porque todavía se celebra Pentecostés. Todavía se celebra Pascua. Ahora, por tanto, creo que es de gran importancia compartir con cada uno de ustedes esas promesas. No se las compartiré como copas, porque nosotros no celebramos Pascua como los judíos. Amén. No somos judíos por nacionalidad, somos judíos por descendencia de la fe. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Somos hijos de Abraham en la fe. Y somos hermanos de Jesús por la fe. Y porque Él es nuestro Redentor. Y por todo lo que nosotros tenemos de la Biblia viene de Israel, de un pueblo judío. Ahora, yo voy a compartir eso. No se lo voy a compartir como copa, se lo voy a compartir como promesas. Porque para nosotros son promesas. Y usted me dirá, predicador, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si eso fue para Israel, eso fue para los esclavos en Egipto. Usted verá cuando Dios tiene cuidado de su pueblo. Así que por tanto creo que es de gran importancia compartir con cada uno de ustedes esas promesas que son para nosotros, que están plasmadas en la palabra, que en un sentido espiritual, porque así lo voy a aplicar hoy, no se lo voy a aplicar en un sentido literario de copa, se lo voy a aplicar en un sentido espiritual, de manera que usted sea bendecido a través de esa palabra. Bendito sea el Señor. En el sentido espiritual se cumplen en todos aquellos que han salido de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. Nosotros no fuimos esclavos de Egipto, pero sí fuimos esclavos del pecado. ¿Cuántos fueron esclavos del pecado? Miren, no vaya a decir ninguno aquí que no, porque sería un mentiroso. Y es peligroso que le demos de tomar este jarro de aceite por andar mintiendo. ¿Entiendes? Ya hay gente que no necesita una gotita, hay gente que necesita todo el jarro, hermano. Bendito Dios para siempre. No vaya a decir que usted no fue un esclavo. Así que en el sentido espiritual, nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado, porque el Cordero Pascual de Israel también es nuestro Cordero. El Cordero que fue sacrificado en Pascua, aquella noche en que Dios le dijo a Moisés, ese Cordero trajo bendición al pueblo. Óigalo bien, ese Cordero trajo bendición al pueblo. Ese Cordero hizo que Dios se acordara de ese pueblo que tenía que redimir. Ese Cordero hizo que Dios librara al pueblo de la muerte. Hay cosas, hay misterios que a veces usted los lee y los pasa por alto. Pero ese Cordero, con su sangre, hizo que cuando el ángel de la muerte, mandado por Jehová, se parara enfrente de la casa del israelita, y si no miraba la sangre ahí, el ángel de la muerte entraba a la casa. Y la muerte, así como iba a ser estrago en Egipto, así iba a ser estrago en aquellos israelitas que no tuvieran la sangre del Cordero. Por lo tanto, ese Cordero trae bendición para su iglesia. ¿Cuántos creen que Jesús trae bendición para su iglesia? Mire, así interpreta Israel. La primera copa Israel interpreta: te sacaré. Sacarlo de las cargas pesadas de los egipcios. Acuérdese, nadie sentía tan pesado el yugo de la esclavitud como esa nación.
llevaban años siendo esclavos. Generación tras generación nacía, vivía y moría esclavo. Vivían, nacían y morían esclavos. Estuvieron 400 años siendo esclavos. Si alguien sintió el yugo de la esclavitud, fue esa nación. Israel más tarde, a causa de su pecado, tuvo otros cautiverios, como el cautiverio de los 70 años, como el cautiverio del reino del norte, cuando Asiria se lo llevó cautivo, pero nunca habían estado tan esclavos como los 400 años que ellos vivieron en Egipto. Por lo tanto, Dios le dice: te voy a sacar de esas cargas pesadas. ¿Cuántos creen que Dios ya le quitó las cargas pesadas? La carga pesada de la esclavitud, porque el pecado, aleluya, el pecado detiene al hombre del avance, del crecimiento. El pecado esclaviza al hombre. Así que le dice, la segunda es: te rescataré de la esclavitud. Y esa es la segunda copa. Y Dios, para rescatar a la nación, como Faraón no quiere, Dios le dice: le voy a enviar plaga, de manera que hasta que yo logre mi objetivo contigo. Las plagas que Dios envió fueron los juicios, de manera de que Faraón dejara ir al pueblo, que Dios rescatara a ese pueblo de esa esclavitud. Te liberaré con el brazo extendido y con grandes juicios, la copa de redención. Y la cuarta: te tomaré como pueblo mío y seré su Dios. Así Israel, en cada Pascua, celebran esas 4 copas. Ahora, voy a esa primera promesa. Aquí es donde entra la enseñanza. El tiempo avanza. Téngame paciencia. Primera: te sacaré. Dios le dice: te voy a sacar. Esa palabra sacaré, lo que Dios le está diciendo: te voy a santificar. Porque Dios quiere santificar a su pueblo. Mire, la primera promesa es para recordarnos que a través de la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo recibió Israel el perdón? Si no fue a través de la sangre de Jesús. A través de aquel Cordero sacrificado, el pueblo recibe santificación. El pueblo es santificado. Isaías, si usted quiere mantener la Biblia, si no lean, es el texto de la Reina Valera. Lo miran bien, ¿verdad? Es el texto de la Reina Valera que tengo ahí. Dice Isaías 1:18. ¿Qué dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Les quitó el pecado. Cuando Dios le dice: te voy a sacar, es que te voy a santificar. Y eso necesita que Dios se acerque. En este caso, Dios le habló a Moisés. Dios le dijo: Moisés, desciende a Egipto, porque he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido librarlos. Ahora, Dios hace un llamado al pueblo creyente. Dios hace un llamado al pecador a venir a Él. Al pecador Dios le dice: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Resolvamos ese asunto que tú tienes como pecador. Que si tus pecados son rojos como la grana es una fruta o una clase de donde se saca el color rojo, y cuando usted la estirpa es tan fuerte que es difícil que la saque de la ropa. Esa no salía de la ropa, esas manchas. Entonces así Dios le está diciendo:
Si tus pecados son tan fuertes que cuando esa grana es destripada y tienes ropas blancas, no te sale de ahí, así yo sí te puedo arrancar los pecados, le está diciendo Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no existe lo imposible. Aleluya. Dios le dice, si son como la grana, van a ser blancos como la nieve. Eso significa que el pecado no es que se cambia, sino que el estado de la persona cambia. Ya no es un pecador, ya no practica más el pecado. Por lo tanto, en el punto 3, no podemos dejar, óigalo bien, que el diablo nos condene y nos diga que no somos dignos, porque aunque hayamos sido pecadores, ya no somos más pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Cristo, el Cordero Pascual, santificó a Israel, Dios no volvió a ver a Israel más en ese pecado. Dios lo perdonó. Cuando Cristo entra a nuestras vidas, nos perdona y nos limpia. No somos más pecadores. Por lo tanto, el cristiano no debe de seguir practicando el pecado. Debe de tener temor para practicar el pecado. Debe tener temor de Jehová para no incurrir en el pecado. Amén. No podemos dejar que el diablo nos diga, amados hermanos, y nos viva condenando que somos pecadores. Hay gente que se trama en eso porque el diablo le dice, tú eres un pecador, tú no tienes remedio, mira, tú estás en la iglesia en vano. Cuando usted ha sido lavado por la sangre de Jesús, aunque el diablo le restriegue el pasado, usted recuerde de su presente. Dígale, fui pecador, pero la sangre de Jesús me hizo limpio. El que tiene la sangre de Jesús habla con autoridad. Pero el que no ha sido limpio por la sangre de Cristo no tiene autoridad para hablar. Vacila en eso. Duda de su fe. No cree que es un verdadero creyente. Pero el verdadero creyente se para firme ante Satanás. Se para firme ante cualquier hermano que lo esté acusando. Y solamente Él y el Cordero saben que fueron limpiados. Aleluya. Por lo tanto, hermano, Israel no volvió a ser la misma nación pecadora. Dios redime del pecado. Mire lo que dice. Y habiendo tomado la copa, dijo Jesús, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Primero el Señor promete una promesa para su iglesia. Ahí se toma la copa del vino, pero Él les está diciendo a sus discípulos que no volverá a tomar del fruto de la vid. Cuando usted lee el fruto de la vid, se está refiriendo a la copa que Él está tomando. La vid de uva es la que produce el jugo, es el que produce el vino. Por lo tanto, el Señor les está diciendo que no va a volver a tomar la otra copa hasta que venga con ellos. Alabado Dios. Y tomó el pan y dio gracias. Toda la Pascua de aquel Cordero estaba tipificada en Cristo Jesús. En el tiempo de Jesús, Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero a ser sacrificado. Hay una generación de israelitas llenos de pecados, se habían contaminado. Habían dejado al verdadero Dios. La nación lo estaba rechazando. Entonces Dios envía a su Hijo para redimir nuevamente a la nación judía y al mundo entero, amados hermanos. Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no solo judíos, sino también griegos, y toda lengua de habla de la tierra, que creyera en Jesús, fuera salvo. Amén. Porque hay gente que dice, no, el Señor vino a los judíos, a los suyos vino, dice la Biblia, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hechos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Dele la mano a su hermano y dígale, somos hijos de Dios.
Ahora vuelvo a decir, tú sabes lo que representa eso. Usted sabe lo que representa ser hijo de Dios. Representa que debemos de ser como Él es. Representa que debemos de andar como Él anda. Representa que debemos de vivir como Él vive. Representa que debemos de hablar como Él habla. El Hijo de Dios no es un vulgar. El Hijo de Dios no es un pecador. El Hijo de Dios no se mezcla con el mundo. El Hijo de Dios es diferente. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta generación? Aleluya. Se tiene que distinguir entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. En la iglesia no pueden haber hijos del diablo. Deben de haber hijos de Dios. Se lo repito, en la iglesia no pueden haber hijos del diablo. Afuera están los hijos del diablo, y que se oiga bien en la cámara. Afuera están los hijos del diablo, los que le hacen la guerra a los creyentes, los que le hacen la guerra a los hermanos. Pero aquí en la casa de Dios somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Y Cristo en su cuerpo trajo promesas para la iglesia. Trajo redención para la iglesia. Aleluya. Trajo bendiciones para la iglesia. En el Cordero de la Pascua se rompieron la esclavitud, se rompió la maldición, se rompió la miseria, se rompió la pobreza y fueron libres y salieron gozosos. En Cristo la iglesia va a ser igual también. Aleluya. Amén. Beneficios. Así como Israel recibe la copa de la santificación, que para ellos le recordaba la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque Dios se acordó de ellos. Y si hay alguien justo es Dios. Cuando usted vino a los caminos del Señor, pues hay gente que dice, oh hermano, es que cuando yo llegué al Señor, usted no vino, el Señor lo trajo. Nadie viene al Señor, hermano. Usted anduviéramos perdidos que a ver quién hay en los pisos. Si el Señor no lo alcanza, nadie viene al Señor. Y Él mismo lo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Así que somos atraídos por Él, atraídos por su palabra, por su presencia. Así como Israel recibe la copa de la santificación, que para ellos le recordaba la justicia de Dios por medio del Cordero que se sacrificó en la Pascua, de igual manera nosotros los creyentes, en nuestro Cordero Pascual Jesús, y por la sangre de Jesús, somos sacados de la esclavitud. Por eso es que yo no creo que hayan hermanos cristianos y sean pecadores. Entonces significa que la sangre de Cristo Jesús no tuvo el poder para santificarlo. ¿Cuántos fueron lavados por la sangre de Cristo? Se lo repito, ¿cuántos fueron lavados por la sangre de Cristo? La sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, somos sacados de la esclavitud. Cuando esa sangre del Cordero, aleluya, nos limpió, le arrancó la maleta de pecado que usted traía, amados hermanos. Bendito Dios. ¿Cuántos se sintieron libres? A mí me arrancó la droga, a mí me arrancó la cocaína, a mí me arrancó la heroína, perdón, la heroína no, porque nunca le hice a eso, pero a mí me arrancó el cristal, me arrancó la marihuana, y a mí me arrancó de no caer en las manos de los brujos. Aleluya, porque la sangre de Cristo cuando llega así lo hace libre. A mí que nadie me venga a decir que todavía está atado. Cuando la sangre de Cristo llega, te hace libre. Rompe las cadenas. Es que no hay otro más poderoso que Jesús. Es que no hay otro tan poderoso que limpia al hombre. ¿Por qué cree que la iglesia tradicional no cambia? Porque no han probado la sangre de Cristo. Prueban rituales, pero prueban la sangre de Cristo. Y esa sangre lo va a limpiar. Esa sangre lo va a purificar. Claman a Jesús de Nazaret. No clamen a los hombres. No clamen a los ídolos. Clamen a Cristo. Y verán que en Él hay poder. Es el único que liberta al hombre. Pedro en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro hay salvación. No hay. La gente se engaña. No hay otro fuera de Él que dé salvación. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de su sacrificio, de lo que Él hizo.
de su sacrificio en la Pascua. No estamos en Pascua, yo no vengo a hablar de Pascua, yo no vengo a hablar de aquí de Pascua, yo le vengo a hablar de las promesas que tiene ese poder, esa Pascua que se celebró. Porque yo no necesito estar en abril y celebrar Pascua, no. Es que son las promesas en las que yo creo. Es a la promesa de la palabra, aleluya, que debemos de creer, amados hermanos. Así que en la sangre de Jesús, nuestro Cordero, aleluya, somos salvados de la esclavitud. Así como Israel, oígalo bien, nunca más volvió a ser esclava de Egipto. Israel no volvió a Egipto. Salió y salió para siempre. Cuando Dios te saca del pecado, quédate ahí. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a la esclavitud? Yo no sé, hay gente cómo tiene esa de, ay, es que hermano, es que ya no aguanto, es que el diablo me tienta, es que no se ha lavado en la sangre bendita, ay, del Cordero. Tiene que sumergirse ahí, Señor. Señor, mira, el diablo me está tentando. Las damas que el diablo las está tentando, debes decirle, sé sincera con Dios. Aleluya, Señor, mira, el diablo me está tentando, me está poniendo ese varón, me está poniendo esa hembra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo ese diablo. Quiero mantenerme en santidad, quiero mantenerme en pureza. Y reprende, habla la malicia como es, habla el pecado como es. No le rodea porque Dios le conoce. El hombre que es libertado del pecado no vuelve a menos que caiga de la gracia. Pero si se mantiene en Dios, fiel es para mantenerlo firme. Fiel es para mantenerlo en la santidad. Fiel es para mantenerlo en el temor. Que si falla, corre al altar de rodillas o a la cama. Aleluya, perdóname, he pecado contra ti. Lávame en tu sangre. Sabe que el poder de la sangre de Cristo es poderosa. Porque cuando pecas, lo primero que le dice, lávame en tu sangre. Porque ha descubierto que hay poder en esa sangre bendita. Ha descubierto que la sangre del Cordero, el diablo no la puede resistir. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Así que somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿O cuántos se consideran libres todavía? Hay gente que llega a la iglesia, ay, hermano, que yo ya no sé si ser cristiano. Reprende esa malicia, sea cristiano. No, hermano, que bien que yo estoy pensando cambiarme de iglesia porque ya no me gusta la doctrina. Reprende esa malicia, ame la doctrina. Aleluya. Hay gente que está esperando que el pastor aguadee la doctrina. No, ore para que la firme la doctrina. Ore para que la doctrina sea madura. Ore porque es a través de la santidad, de la obediencia a Dios, que el hombre llega al cielo. Amén. Aleluya, bendito Dios. Dice así que el pueblo nunca más volvió a ser esclavo, tampoco los cristianos. Y el Señor nos da a cada uno de nosotros, óigalo bien, derecho de acudir a Él. Y acudir ante el trono del Padre y presentarle nuestras oraciones para que sean oídas delante de Él. Solo cuando somos sacados, cuando somos santificados. ¿Se acuerda usted aquel hombre de nacimiento? Creo que es en Juan capítulo 9, no sé si hay alguien que me corrija por ahí, donde los judíos maestros de la ley dijeron, pero si ese hombre es pecador, el que te sanó ese es pecador. ¿Y sabe qué le respondió el hombre? Le dijo, yo no lo sé si es pecador o no es pecador. Lo que yo sí sé es que Dios no oye a los pecadores. O sea, cuando dice que Dios no oye a los pecadores, no quiere decir que si un pecador de afuera le clama, no quiere decir que Dios no le va a escuchar, le va a escuchar. Pero lo que Dios nos oye es cuando los de aquí adentro, andan en pecado y no quieren obedecer su voz. Entonces, como no quieren obedecer su voz, Dios no los oye a ellos, porque ellos no están queriendo escuchar a Dios. Dios se hace oídos sordos a aquellos que conocen la ley, porque no son inocentes. Aleluya. Mira, hermano, no se me asuste. Bendito Dios. Entonces tenemos acceso a la presencia del Señor a través de esos beneficios que trae la santificación. Y no solamente eso, que Dios nos oiga, sino de que también conteste nuestras oraciones.
Porque de qué me sirve a mí que Dios me esté escuche y Dios no me responda. Tiene que haber respuesta de Dios. Tiene que haber contestación. Dios contesta a los que se humillan, hermanos y hermanas. Yo no le digo si va a ser mañana, pasado, siga clamando, pero Dios sí responde. Dios sí responde, amén. Así que hay beneficios. La segunda promesa es la de la liberación. La segunda que queremos analizar es la de la liberación. Mira, ahí le puse una imagen. Cristo levanta el pan allí en la Santa Cena que ellos tienen. Todo eso es simbólico, acuérdense, todo eso es una representación. Él lo dijo claramente. Hay gente que se hace bola porque quiere. Él lo dijo: este pan representa mi cuerpo. ¿Y sabe qué le dijo? No le dijo trágueselo, no le dijo chúpelo, le dijo cómaselo. Porque hay gente, amados hermanos, que no quiere nada con las cosas de Dios, que quiere las bendiciones, pero no se quieren comer el trago amargo. Aleluya. Entonces, quiero analizar es que la liberación por medio, oígalo bien, por medio de la sangre de Jesús, no solo somos perdonados, porque hemos visto la primera que en esa sangre son perdonados. Perdonados son santificados, son purificados. Ahora, no solo son perdonados, sino que la Biblia también dice, óigalo bien lo que dice la Biblia: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieren morir y lo colgares en un madero, el 23 dice: no dejarás que su cuerpo pase en la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La nación de Israel estaba bajo una maldición, y era la maldición del pecado. ¿Sabe usted que el pecado trae maldición, verdad? En ese caso, la esclavitud era como un castigo por ellos haberse... Israel, aunque, mire hermano, muchos de ahí eran duros de hacerlo. Muchos de ahí estaban lejos de Dios. Habían fieles. Los que Dios oyó fueron a los fieles. Aquellos que clamaban, que se acordaban de la promesa de Abraham que Dios le había hecho, que los iba a sacar. Pero muchos deseaban Egipto aún en el desierto. Así que todas esas personas cometedoras de pecado, de traición, de muerte, de adulterio, de cualquier otro pecado de condenación, muchas veces la paga era ser colgado. Y alguien que era colgado en Israel era un maldito por Dios. No por el hombre, era un maldito por Dios. No se asuste, hermano, que es un bendito. La Biblia así lo dice. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no lo vas a dejar que pase la noche ahí para que no contamine la tierra. Así que mire el punto 2. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos fueron redimidos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. O sea, que nosotros los malditos, hágase así, nosotros los que éramos malditos, hágase así, nosotros los que éramos malditos, Jesús tomó mi maldición y la cargó él. Por eso es que dice el escritor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros malditos, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, verso 3. Nosotros que estábamos viviendo una vida en el pecado, sin obedecer a la palabra, estábamos bajo condenación, éramos malditos. Nosotros deberíamos de haber pagado la sentencia, pero como nuestra justicia es insuficiente ante los ojos de Dios,
Dios mandó a uno justo. Nuestra justicia, que delante de Dios, dijo el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia, óigalo bien, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ay, usted que se cree tan justo. Y usted que se cree tan bueno. Es que dile por Dios no es bueno usted, hermano. Jesús dijo no hay ninguno bueno y el Señor no miente. ¿Sabe por qué no hay ninguno bueno? Porque a este le hace bien, pero al otro no le hace bien. Y eso es maldad. Y al uno le hace bien y al otro no le hace bien. Porque no le eso es maldad. Y hacemos distinciones muchas veces. Y eso es maldad, entonces no es bueno. Por muy bueno que usted, yo sí soy bueno, hermano. No, Señor no miente. Estamos tratando de ser buenos con todo. Aleluya. Por eso pórtese bien, hermano. Ahora, Jesús rompe las maldiciones. Él rompió la maldición que nosotros teníamos. Cuando Él fue colgado, Jesús, mire lo que dice, lo miran bien. ¿Sí lo miran bien? Jesús no murió solamente por nuestros pecados. Agarre bien esto. Jesús tuvo que venir a la cruz porque no solo murió por nuestros pecados, sino que murió para romper la maldición de nuestras vidas. Él rompió las maldiciones de nuestra vida. Todas las maldiciones. Cuando la persona viene a Cristo, se rompe la maldición. Ya no es un maldito. Que la gente le quiera, que los brujos lo quieran maldecir. No le cae la maldición porque es un bendito. ¿Por qué cree que los brujos no lo han podido destruir? ¿Cuántas veces los brujos no han lanzado maldiciones contra usted y usted no se ha dado de cuenta? ¿Sabe por qué? Porque así como Balaam quiso maldecir al pueblo, pero cada vez que lo maldecía, Dios lo bendecía por boca de Balaam. Así pasa lo mismo con usted, porque en usted recae la sangre de Cristo, porque en usted recae el sacrificio de Cristo. Aleluya. Y cuando los brujos lanzan maldiciones sobre usted o sobre su familia, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, la sangre de Cristo está en ese cuerpo, la sangre de Cristo está en esa familia, la sangre de Cristo está en esa persona que camina bajo esa promesa. Por eso no solamente nos libra del pecado, nos libra de la maldición. Aleluya. Por eso no debemos de vivir creyendo que si la necesidad o la escasez que tenga es por maldición, reprenda al diablo. Usted es un bendito por Dios. Una cosa es que haya, hermano, una cosa es que haya, preste atención a esto. Una cosa es que usted tenga escasez, que usted esté necesitado, que usted viva necesitado. Cuando haya abundancia puede ser que sea un castigo de Dios por desobediente. Pero cuando en el mundo entero, en la nación entera, hay escasez de hambre, esa es una prueba que Dios está enviando. Sepa discernir, amén. Bendito Dios, porque hay gente que creen que el diablo les hace creer que Dios ya se alejó de ellos. Si usted es siervo del Señor, crea de las promesas del Señor. Por eso, Él puede romper las maldiciones. Maldiciones de pobreza, maldiciones de racismo, maldiciones de ira, maldiciones de adicciones a las drogas, a la pornografía o a todo lo que induzca el pecado. Él no solo le perdona, sino que le da también una nueva vida, libre de la maldición de su pasado. ¿Cuántos son libres de su pasado? Libre de su pasado. Por eso es que usted no debe de vivir en el pasado. Por eso es que usted, aleluya, tiene que dejar el viejo hombre atrás y vivir una nueva vida en Cristo. Somos libres, hermano, es que si no, entonces en vano sería el sacrificio de Cristo. Antes de beber la copa de la liberación, el líder judío primero levanta y moja su dedo en la copa, lo que representa la sangre del Cordero Pascual. La sangre de Jesús usada en ese dedo. Después pone 10 gotas en el plato de la Pascua y la deja allí. Eso representa las 10 plagas enviadas sobre Egipto. Aunque hemos sido librados, también es un recordatorio que hay un mundo allá afuera
que tenemos que alcanzar para Jesucristo. Un mundo que está esclavo, un mundo que necesita de los que fueron libertados, necesita que vayamos a libertar a esas personas. Que Dios nos ayude para ir por las almas, amén. Que Dios nos ayude para poder llevar este evangelio de poder. Uno mira a los testigos de Jehová que son incansables y ahí andan, y a veces nosotros perdemos el tiempo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque hay un mundo allá afuera que es esclavo del pecado, es esclavo de las maldiciones. Nuestra libertad está completa, y mientras haya alguien que tenga ataduras, crea que Jesús la rompe. Nosotros no estamos aquí solo para venir a la iglesia, estamos aquí para cambiar el mundo, porque Jesús lo hizo por nosotros a través de la liberación que Dios nos ha dado de nuestros pecados. Hemos nacido de nuevo, y todo aquello que impedía nuestra vida, la bendición, en el sacrificio de Jesús se rompieron las maldiciones. No debe de haber una maldición en el pueblo del Señor. Vano sería el sacrificio de Cristo. Su poder de haber venido a la tierra sería en vano si su sacrificio no nos libertara a nosotros de la maldición. Amados hermanos, el cristiano no debe de vivir bajo maldición. Un cristiano que vive bajo maldición todavía no ha sido cristiano. Es un bendito por Dios todo aquel que recibe a Cristo, hermano. Somos benditos por Dios. Y eso así nos debemos de ver entre los hermanos. Cada uno de nosotros nos debemos de ver como los benditos por Dios. Aleluya. La promesa 3 es la de la redención. Ahora llegamos a la tercera promesa. Dice, la Biblia dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Sabe por qué fuimos nosotros redimidos? No porque usted sea bueno, porque yo sea bueno. Fue por amor. Fue por amor que Él trajo redención. Fue por amor que Él dijo, no me quitan la vida, yo la pongo. A Él no lo mataron, Él vino para eso. Él fue preparado para eso. Los romanos creen que lo mataron. No, Él ya sabía de la muerte. Él sabía que el Padre para eso lo había traído. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque te vio a ti, porque me vio a mí. Y dijo, ellos necesitan de mí. Sin mí ellos están perdidos. Mire, hermano, si Cristo no viene, muchos de nosotros estuviéramos en el infierno. Si Cristo no muere, hermano, muchos de ustedes que hoy están aquí estuvieran en el infierno. Pero Él trajo redención. Él trajo por amor a nosotros, que nos vio desde antes de la fundación del mundo, porque por eso es de Dios. Porque Él sabía que usted iba a ser un pecador, que yo iba a ser un pecador. Y con esa sangre, mire cómo le llama el apóstol Pedro, le llama sangre preciosa. Aleluya, yo no sé usted cuánto valora esa sangre, pero los apóstoles miraron de aquella sangre poder sobrenatural que tenía aquella sangre, amados hermanos. La iglesia hemos perdido hoy en día el poder, simplemente la usamos, aleluya, como un amuleto para defendernos del diablo, del demonio. Pero la sangre no solamente hace eso, te guarda el diablo y el demonio, la sangre te libre de la maldición. La sangre también te trae redención a tu vida. Aleluya. La sangre nos redime, nos hace ser aptos ante su presencia. Hemos sido redimidos. La palabra redimido significa ser visto. Dios te vio. Por eso es que el escritor de Pedro dice, fuimos vistos ¿desde cuándo? Desde antes
De la fundación del mundo Dios te vio, Dios me vio. Por eso es que cuando Él usa la palabra redimido o redimir, significa que Dios te vio, Dios me vio a través de la sangre de Cristo. No te vio como un pecador, te vio como un redimido, te vio como un santificado, como un purificado, te vio como un bendito, porque Dios no mira tu pasado, no mira tu pecado. Por eso es que nosotros los creyentes no debemos de vivirnos señalando unos a otros. Que si aquel cometió un pecado y desde ahí le apodan el pecador. No, Dios no lo mira así. Si ese pecador cometió el pecado y se arrepiente y le pide perdón y se lava la sangre, Dios lo mira como un redimido, Dios lo mira como un santo, Dios lo mira como un puro. Mientras los hermanos lo siguen viendo impuro, Dios lo sigue viendo como un hijo de Él. Amén. Por eso es que debemos de tener cuidado, amados hermanos, porque somos buenos muchas veces para señalar. Si alguien cometió pecado, ya nunca más lo perdonamos. ¿Acaso usted es Dios? Le pregunto, ¿acaso usted es Dios para que ya no perdone a su hermano? ¿O acaso Dios nos ha mandado a no perdonar? Cuando Dios nos ha dicho, amémonos unos a otros. Que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Usted no puede decir, yo amo a Dios y aborreciendo a alguno al otro por ahí entre la banca. El que tiene a Dios metido ama a todos, aunque todos le aborrezcan, porque hace la diferencia. Lleva a Dios metido. Si aquel me odia, yo no lo odio. Si aquel me aborrece, yo no le aborrezco, porque yo soy diferente. Yo tengo a Dios metido. Yo le voy a mostrar que yo sí tengo a Dios metido. Amén. Pero a veces pagamos mal por mal. Amén. Cuando ese Cordero Pascual, aquella noche, amados hermanos, el pueblo estaba en Egipto. El pueblo puso la sangre sobre los marcos de la puerta. Mire lo que hicieron. Para que cuando el ángel de la muerte pasara, mirara aquella sangre. Esa sangre representaba la redención. Representaba que iban a ser separados entre... Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Dile a Faraón que le envío una plaga más. Que voy a hacer diferencia entre egipcios y hebreo. Voy a hacer diferencia. ¿Y cómo hizo la diferencia? A través de la sangre. Eso es lo que lo distingue a usted entre ser un cristiano verdadero y un medio o un mundano. Eso es lo que lo distingue. La sangre de Jesucristo. Aleluya. Por eso, cuando el ángel de la muerte aquella noche miró la sangre, fueron librados y el ángel no entró a aquella casa. El pueblo volvió a ser visto como hijos de la promesa que Dios le había dado a Abraham, de separar a ese. Fue visto como el pueblo del pacto de Dios, donde Dios le prometió a Abraham que lo sacaría de esa tierra, que no los mataría y que los llevaría a la tierra que ellos habían sido forasteros. Dios cumple sus promesas y sus pactos cuando el hombre le es fiel a Dios. Amén. Ahora, nosotros, al igual que Israel, no solo hemos sido perdonados, sino que también visto bajo una nueva luz, la luz que trajo Jesucristo para rescatarnos de nuestra manera de vivir. La sangre de Jesús es nuestra autoridad. Se lo repito, la sangre de Jesús es nuestra autoridad. La sangre en el marco de la puerta representaba la autoridad de Dios. No pases. No los toques. Cuando el ángel de la muerte se paró en la puerta de los hebreos, la sangre hablaba por los que estaban adentro. Aleluya. Esa sangre de Cristo derramada en nosotros nos da poder. Nos da poder. Aleluya. Nos da poder, amados hermanos. La sangre de Jesús es nuestra autoridad, es nuestra unción. Cuando el ángel de la muerte, óigalo bien, y la maldición viene a nuestras vidas, porque eso va a venir. Eso viene.
Los demonios van y vienen. Le voy a decir algo por si se está descuidando. Jesucristo dijo que cuando el espíritu inmundo sale de la casa, se va por los lugares secos, buscando reposo, no lo haya. Dice, voy a volver a la casa donde salí. Y dice que cuando viene la haya barrida y adornada. Tenga cuidado si usted está descuidado. Tenga cuidado porque el demonio de la muerte rondea y rondea. Mientras lo mire lleno de Dios, mientras lo mire cubierto en la sangre de Jesús, no va a entrar, no va a hacer nada. Va a llegar y se va a ir como vino. Va a llegar una y otra vez y se va a ir como vino. Que siga llegando y que se siga yendo, porque yo y mi casa vamos a cuidar de mantener a Jehová adentro. Así que la sangre nos da poder y nos da unción. ¿Cuántos creen en eso? Aleluya. Bendito Dios. Y dice, mi amado hermano, cuando el ángel de la muerte y la maldición vienen a nuestra puerta, tienen que ver la sangre que usted ha aplicado a la puerta de su vida. No vaya a manchar la casa, manche en su corazón. Que el diablo mire en su corazón y lo mire la sangre de Cristo. Nosotros no somos hebreos para ir a manchar puertas, pero sí, aleluya, su cuerpecito, hermano. Ahí, su cuerpecito tenga la sangre del Cordero, amén. Así que aplique esa sangre a su cuerpo. Alabado Dios. El enemigo no puede entrar, amado hermano, cuando mira esa sangre. Haciendo de Jesús nuestro Cordero Pascual una vez más para siempre. Él puede romper maldiciones de adicciones, maldición de enfermedad, de pobreza. Toda maldición queda rota, toda bendición es liberada. Oiga bien, toda maldición se rompe y se liberan las bendiciones. Por eso es que Cristo dijo que todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares será desatado. Dios te ha dado poder para atar, pero también para desatar. Desata las bendiciones, desata lo que Dios te ha dado. A veces somos incrédulos, por eso es que no miramos nada. Somos tan duros de creer como Israel. Por eso es que no miramos. Por eso es que no somos conquistadores de promesas. Porque somos duros. No creemos. Se nos enseña, se nos predica una y otra vez. Pero como no creemos, amados hermanos, no se activan las promesas. Pero declara la palabra que Dios te ha dado. Las maldiciones se rompen y se desatan las bendiciones. Por lo tanto, la copa de redención vuelve a comprar nuestra victoria, vuelve a comprar nuestra salud, vuelve a comprar nuestro gozo. Por eso es que deben de haber hermanos gozosos. Cuando llegue a la casa de Dios, encárguese que aunque venga en prueba traiga gozo. Encárguese, como ha predicado nuestro hermano José Juan, nuestro hermano Eliezer, que se goce cuando os halláis en diversas pruebas. Aleluya, porque el cristiano no dependemos de las circunstancias, sino de aquel que nos llamó. Amén. Deme unos minutitos más y nos vamos. Siempre le he prestado tiempo, ahora présteme usted. Ok, somos libres. Volvemos a ser comprados por la sangre bendita de Jesús. Sangre derramada en la cruz del Calvario. Y mire, amado hermano, si yo le explicara los 7 pasos donde se derramó la sangre, hay una profundidad más tremenda. Porque usted cree que solo en la cruz se derramó la sangre. No, se derramó cuando estaba en Getsemaní orando. Aleluya, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Dicen los médicos, óigalo bien científicamente, que cuando el cuerpo está en un estado, aleluya, de tanta presión, las venas de la sangre muchas veces se revientan y el sudor y la sangre se mistea y comienza a salir sangre. Por eso es que la Biblia no se equivoca y habla así, amados hermanos. Allí en Getsemaní comenzó a derramarse sangre por los que habían de ser redimidos. Luego cuando estaba, aleluya, allá en el patio le pusieron una corona de espinas. Aleluya, la sangre se comenzó a derramar sobre su cabeza. Cuando lo latigaron en el poste donde lo amarraron, imagínense ese poste salpicado de la sangre del Cordero. Oh, hay misterios en la palabra que usted muchas veces ignora y no entiende. Aleluya, misterios que cuando usted sabe que tienen poder, aleluya, para desatar bendiciones,
Aleluya, la vida cambia, amados hermanos. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Ahora termino. Esto sí es la última, hermano. Ya lo miro desesperado. Termino. La promesa de la consumación os tomaré. La cuarta promesa es la de la consumación. Es la última cosa. Esta es la copa que Jesús dijo, diciendo: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22, 18. Les estaba diciendo a los discípulos que vendría un tiempo, óigalo bien, en que estaría de nuevo junto en la boda del Cordero. Les dice que no beberá más hasta que estemos juntos de nuevo. Cuando Jesús venga de nuevo, no vendrá por una novia herida, no vendrá por una novia estropeada, no vendrá por una novia indigna. Él viene por una novia hermosa, una novia que ha sido sacada, que ha sido santificada, una novia sin mancha y una novia sin arrugas. ¿Cuántos son esa novia del Señor? Él viene por una novia que le ve manifestado del poder de Dios en cada área de su vida. Jesús dijo: cuando beban esto, acuérdense de mí. Acuérdense, cuando beban mi copa, acuérdense de mí. Por eso es que usted oye advertencias en Corintios capítulo 15, hablando de la cena del Señor, apóstol Pablo, donde dice que el que come y bebe indignamente juicio acarrea. Si hay alguien que era respetuoso, y son respetuosos, son los judíos. Muchas veces los cristianos fallamos respecto a la palabra y a los pactos y a las promesas del Señor. Pero nosotros somos liberados de esa maldición. Esas son las maldiciones que acarrea aquel que la come y la come indignamente, que la come en pecado, que la come cuando no ha sido rescatado, cuando no ha sido santificado. Juicios le vienen. Por eso es que cuando la aceptamos y la hacemos bien, se desatan los juicios y se rompen las maldiciones y se vienen las bendiciones y Dios trae salud. Los enfermos son sanados. Los hermanitos enfermos que están con la salud, crean que Dios los va a sanar. No se aferren a la enfermedad, crea que Dios los va a sanar. No piense palabras negativas, crea que Dios los va a sanar, porque usted sirve a un Dios de poder. Usted sirve a un Dios todopoderoso. Amén. Así que Jesús volverá pero no volverá por un puñado de perdedores. Hello. Jesús no viene por un puñado de perdedores. Aquí no somos perdedores. Cuando nos vayamos con Jesús, ¿cuántos se van a ir con Jesús? Amén. Tenemos que estar preparados. Y eso es lo que la gente no quiere. Quiere irse, pero no se quiere preparar. Ay, yo me estoy preparando. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Amén. Tenemos que estar preparados. Predicadores, ¿cómo me preparo? Venga hacia el ayuno, venga hacia los retiros, venga hacia la escuela bíblica, venga hacia los cultos, sea de martes, sea de niños, sea de la... Véngase, porque así se está preparando. No se ponga a echar tortillas en el día del culto, porque hay algunas que son muy lentas para echar tortillas. Alabado Dios. Así que tenemos que estar preparados para el derramamiento de la bendición. ¿Sabe que en los 7 años de boda van a haber bendiciones? Van a haber galardones, van a haber recompensas, van a haber, ahí se van a mostrar los altos honores. Y fulana de tal, excelente maestra en la escuela bíblica, le enseñaste bien a mis chiquititos, no les enseñaste mentiras. No entretengan a los niños, háblenles verdad, porque eso se les será tomado en cuenta. Porque hay unos que les cuentan fábulas o cuentos de revistas. No, hable de palabra y enseñe de palabra. Amén. Así que el Señor derramará las bendiciones. Así como Israel salió de la esclavitud con todas las riquezas. ¿Cómo salió Israel? Mire, cuando salieron de Egipto, ¿sabe qué le dijo Dios? Vaya. Si usted no había entendido eso, ¿por qué? Porque todo tiene un propósito.
vayan, pidan por las casas oro, pidan todo, que agarren todo lo que esos egipcios les vayan a dar. Ahora, esos son bendiciones. Esos son bendiciones que ellos recibieron. Se lo merecían. Habían pagado tanto precio, tantas vidas muertas, se lo merecen. Mire, así como Israel salió de la esclavitud con toda la riqueza de Egipto, así nosotros saldremos sanados completamente y totalmente bendecidos. Así que demos gracias a Dios porque Jesucristo, que vino para librarnos y volverá por nosotros, su novia gloriosa, manifestando todo gozo, bondad y bendición. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. Amén. Dios le bendiga y Dios nos ayude a hacer nuestra la promesa de Dios. Invito a que se pongan en pie. Amén.